En una carta dirigida a Carl Seeling, periodista suizo y autor de una biografía de Albert Einstein, Jung escribe sobre los primeros indicios de la sincronicidad. El profesor Einstein fue convidado a cenar en mi casa en varias oportunidades. Eran los días en que comenzaba a desarrollar su primera teoría de la relatividad. Trataba, sin mucho éxito, de instilarnos las bases de su teoría. No siendo matemáticos, nosotros los psiquiatras teníamos dificultad en darle seguimiento a sus argumentos. Aún así, pude entender lo suficiente para quedar fuertemente marcado por él. Fue ante todo la simplicidad y lo directo de su genio como pensador lo que me impresionó poderosamente y tuvo una perdurable influencia en mi propio trabajo intelectual. Fue Einstein el primero en hacerme pensar en una posible relatividad del tiempo, al igual que del espacio y en su condicionalidad psíquica. Más de 30 años después, este estímulo me llevó a relacionarme con el físico profesor Pauli y a elaborar mi tesis sobre sincronicidad. La teoría de la relatividad de Einstein debió de cautivar la imaginación de Jung, aun cuando no hubiese logrado comprender los detalles ni la comprobación matemática de la misma. También es interesante resaltar que fueron físicos famosos los que desempeñaron un papel en la formulación de esta teoría, tanto al comienzo como al final. Esta asociación con la física moderna le da el contexto adecuado a la teoría de Jung de la sincronicidad. La relación de Jung con las luminarias de la física moderna es una historia que aún está por ser narrada en su totalidad. Además de Einstein y Pauli, también hubo muchas figuras significativas en el campo de la física moderna que vivieron en Zúrich durante la primera mitad del siglo XX y dieron conferencias o enseñaron en el Instituto Politécnico de la Universidad, donde Jung fue profesor en la década de 1930. Zúrich era un verdadero semillero de la física moderna durante esa primera mitad del siglo, y hubiese sido prácticamente imposible ignorar el estimulante fermento creado por semejantes intelectos. Se estaba fomentando la impresión de que la naturaleza de la realidad física estaba siendo fundamentalmente repensada y muy tempranamente, tal como indica en su carta sobre Einstein. Jung comenzó a pensar acerca de las similitudes entre la física moderna y la psicología analítica. El ensayo de Jung sobre sincronicidad fue sin lugar a dudas el resultado de innumerables discusiones con esa gente durante los 30 años o más que precedieron su formulación final y su publicación. Hay que reconocer que la teoría de los arquetipos y del sí mismo y la teoría de la sincronicidad se combinaron para hilar un mismo tejido de pensamiento. Para captar todo el alcance de la teoría del sí mismo, esta debe ser considerada dentro del contexto del pensamiento de Jung sobre la sincronicidad. Para comprender su teoría de la sincronicidad, uno debe conocer también su teoría de los arquetipos, ya que es una razón por la cual pocos psicólogos han seguido la dirección de Jung hacia la teoría de los arquetipos, ya que se vuelve metapsicológica al punto de la metafísica, y son pocos los psicólogos que se sienten cómodos en todas las áreas requeridas para abarcar esta teoría cabal: psicología, física y metafísica. Es de una extensión intelectual que pocos pensadores modernos puedan igualar. Los académicos son particularmente tímidos a la hora de apartarse de los confines de su especialidad. La teoría de la sincronicidad aporta a la visión del sí mismo que nos presenta Jung una característica de radical trascendencia más allá del campo de la conciencia y de la psique, a la vez que desafía las fronteras comúnmente trazadas para separar los ámbitos de la psicología, la física, la biología, la filosofía y la espiritualidad. Tradicionalmente se supone que la psicología se ha de limitar a lo que ocurre
en la mente humana, pero con su teoría del sí mismo y de la sincronicidad, la psicología analítica de Jung constituye un reto para esta segmentación arbitraria. Cuando en una ocasión sus estudiantes preguntaron a Jung dónde termina el sí mismo y cuáles son sus fronteras, se dice que su respuesta fue que no tiene fin, que es ilimitado. Para comprender lo que quiso decir con esta observación es preciso reconocer que él estaba considerando las implicaciones de la sincronicidad en su teoría del sí mismo. Jung se sentía comprensiblemente ambivalente con respecto a la presentación de una idea de la magnitud que conlleva la noción de sincronicidad. Siempre precavido y conservador, el suizo Jung, por lo general, trató de apoyar su tesis sobre una argumentación puramente psicológica. Sin embargo, con la teoría de la sincronicidad se expuso a la crítica. En este caso, la psique misma no podía apoyarlo. No obstante, a la edad de 75 años debió de considerar que se había ganado el derecho de permitirse este tipo de especulación cosmológica. Estaba listo para pasar a imprenta una de sus más atrevidas nociones, la unidad del sí mismo y del ser. ¿Acaso esto dista mucho de decir que el sí mismo y Dios son uno? Jung se arriesgó a ser visto como un profeta, o peor aún, como un chiflado. El ensayo en sí mismo es difícil y está ciertamente plagado con un esfuerzo poco acertado de analizar estadísticamente una investigación llevada a cabo por un colega con parejas casadas. En la revisión de la obra nos limitaremos a las secciones teóricas. Jung comienza comentando la noción de causalidad y las leyes de probabilidad y al hacerlo observa la tendencia humana universal de proyectar la causalidad. De manera casi inevitable la gente se pregunta, ¿por qué sucedió? Uno supone que todo acontecimiento es causado por algo que lo precedió. A menudo existe una relación de este tipo, sin embargo, ocasionalmente puede que no sea así. En psicología, por ejemplo, es sumamente difícil cerciorarse de la causalidad, puesto que nadie puede saber con seguridad qué es lo que causa lo que pensamos, lo que sentimos o lo que hacemos. Existe la motivación consciente y existe la motivación inconsciente que proviene de los contenidos e impulsos psíquicos. Existen numerosas teorías que intentan explicar causalmente la emoción y la conducta, pero nuestras proyecciones nos conducen sin lugar a duda a encontrar más causalidad en el ámbito de los fenómenos psíquicos de la que realmente existe. También es posible que atribuyamos a los sucesos causas erróneas y averigüemos solo más tarde que nos hemos equivocado. Podemos saltar directamente a la conclusión de que un hombre golpea a su esposa porque de niño fue golpeado o porque con frecuencia presenció la escena de su padre golpeando a su madre. Se comporta de tal manera debido a sus experiencias infantiles o porque sus padres le influenciaron en ese sentido. Se parece a su padre o eso se debe a su complejo materno. Son afirmaciones que hacemos con gran seguridad en nuestra agudeza psicológica. Es probable que esta sea una primera aproximación acertada, pero no cabe duda de que semejante reduccionismo en el análisis no agota la vasta gama de causas y significados posibles. Existe también una causa final, por ejemplo, que conduce a las personas a hacer algo para alcanzar una meta o para lograr una cierta medida de adaptación a la vida. Podría ser que ese hombre trate de obtener poder y control sobre su esposa, con la intención de lograr mayor dominio sobre su propio futuro. La causalidad psicológica puede llevar hacia atrás en la historia, o bien hacia adelante hacia el futuro. Y luego existen los sucesos casuales, como hallarse en el lugar oportuno en el momento oportuno. Es difícil explicar por qué algunas personas son tan afortunadas o tan desafortunadas, y con frecuencia terminamos alabándolas por cosas
que no hicieron o culpándolas por cosas que no pudieron evitar. Es casi infinito el espacio para la proyección y la especulación. Pensamos en términos de causa y efecto porque somos humanos, no porque vivimos en una era científica. En cada período y en cada cultura los seres humanos han mostrado tener un pensamiento causal, aunque las causas que se atribuyen a los sucesos puedan estar en contradicción con lo que demuestra el conocimiento científico. Hoy en día es probable que se diga que un individuo es un monstruo psicopático porque se abusó gravemente de él cuando era niño, mientras en la Edad Media se consideraba que fue el diablo quien lo hizo obrar así. Las razones que se exponen son diferentes, pero el pensamiento es el mismo. Jung reconoce que desafiar el pensamiento causal es ir en contra del sentido común. Entonces, ¿por qué habría de hacerlo? Porque existen sucesos que todas las teorías de la causalidad no pueden esclarecer. Al cuestionar el razonamiento causa-efecto hasta su última instancia, Jung descubrió que la física moderna resultaba ser una aliada, puesto que había descubierto ciertos sucesos y procesos para los cuales no existen explicaciones causales, sino únicamente probabilidades estadísticas. Jung menciona, por ejemplo, la descomposición de los elementos radioactivos. No existe explicación causal de por qué uno u otro núcleo atómico específico se descompone en el momento en que lo hace. Es posible predecir y medir estadísticamente la descomposición de los elementos radioactivos, y la tasa de descomposición se muestra constante a lo largo del tiempo, pero no se ha encontrado una explicación para saber por qué ocurre en el momento y en la manera en que efectivamente ocurre. Simplemente ocurre, es una de esas cosas que suceden así. El descubrimiento de un suceso que no ha sido causado abrió una brecha en el universo causal. No se trata solamente de que la ciencia aún no haya logrado entender cómo funciona la causalidad en este caso, sino más bien de que en principio la regla de la causalidad no resulta procedente. Si existen sucesos que no son creados por una causa que los precede, ¿cómo podemos remontarnos a sus orígenes? ¿Por qué ocurren? ¿Qué es lo que da fe de su acontecer? ¿Se trata de sucesos puramente casuales y accidentales? Jung reconoce que la probabilidad es un factor importante a la hora de explicar muchos acontecimientos. Pero existe una serie de sucesos aparentemente casuales en los que se observa un patrón que va más allá del cálculo de probabilidades, tales como las series de números u otras coincidencias extraordinarias. Los jugadores viven y ruegan por estas rachas de suerte que no se explican. Jung prefirió mantenerse apartado de esos conceptos altamente intuitivos o ocultos, como pueden ser las afinidades electivas o las correspondencias, que han sido propuestos por algunos filósofos visionarios como Schopenhauer. Prefirió en cambio abordar este tema difícil de manera científica, empírica y racional, tal como había hecho muchos años antes al lidiar con el misterio del oculto, en las experiencias de medium en sus tesis doctoral. Jung estaba profundamente comprometido con una aproximación científica al conocimiento. Resulta tentador, sin embargo, leer el ensayo de Jung sobre sincronicidad en términos más biográficos. Al referirse a la individuación en la segunda mitad de la vida, Jung sostiene que la gente debería tratar de acercar la conciencia racional del yo al inconsciente colectivo no racional, sin sacrificar la posición racional del yo al hacer ese contacto. Jung creía también que la tarea psicológica fundamental en la segunda mitad de la vida es la de formular una visión del mundo, es decir, una filosofía personal de la vida. Esto debería incluir elementos tanto racionales como irracionales. En el ensayo sobre sincronicidad podemos observar a Jung utilizando su yo científico racional occidental para explorar el mundo de la magia y de los raros e inexplicables fenómenos
que ocurren en el inconsciente colectivo. Está tratando de formular un símbolo en la forma de un concepto que pueda mantener unidos estos dos reinos en una lucha de opuestos. Si bien las cuestiones que aborda son similares a aquellas que plantean la religión y la filosofía, Jung está tratando de aportar su método científico racional y su propia visión del mundo a la observación de fenómenos cuya naturaleza mística, religiosa y casi mágica suele excluirlos de toda discusión científica. Por motivos muy personales, pero también para nuestra cultura científica como un todo, trata de crear un vínculo entre los dos focos culturales dominantes en Occidente, la ciencia y la religión. Intenta mantener esta tensión sin favorecer de manera unilateral a ninguno de los dos elementos. Su teoría de la sincronicidad es el símbolo que intentará contener este par de opuestos. Es esta la pieza personal de este ensayo. Jung se sintió fascinado por los experimentos sobre percepción extrasensorial llevados a cabo por Rinne en la Universidad de Duke. Lo que le impresionó fue que, haciendo uso de la teoría de la probabilidad, estos experimentos demostraban que la percepción extrasensorial no puede ser explicada causalmente. Se comprobaba que los humanos pueden cruzar las barreras aparentemente absolutas que nos limitan a un solo continuum espacio-tiempo. Esto le recordó la teoría de la relatividad de Einstein y también ciertos sueños que había notado en los que se presenciaban acontecimientos ya sea durante o antes de que ocurrieran en realidad en el mundo objetivo. Los experimentos de Rinne proporcionaban una nueva evidencia empírica para aquello que Jung ya había inferido, a saber que la psique no está limitada de manera absoluta por las fronteras del tiempo y el espacio. La causalidad, que abarca un continuum de tiempo y espacio absolutamente sellado, no puede explicar esos eventos. Jung señala que en los experimentos sobre percepción extrasensorial de Rinne no se transmite ninguna energía, solo se produce una coincidencia en el tiempo de un pensamiento y de un suceso. Se da la vuelta a una carta en una habitación, aparece una imagen en la psique de una persona en otra habitación, y éstas coinciden con una frecuencia mayor a lo que prevé el cálculo de probabilidades. Jung utiliza el término sincronicidad impreso por primera vez en este ensayo. No puede ser cuestión de causa y efecto, sino de un suceder al mismo tiempo, una suerte de simultaneidad. Debido a esta cualidad de simultaneidad, he escogido el término sincronicidad para nombrar un factor hipotético de rango equivalente a la causalidad como principio de explicación. En 1954, 2 años después de la aparición del ensayo sobre sincronicidad, Jung publicó una versión revisada de su decisivo ensayo On the Nature of the Psyche. En un importante suplemento, vincula la teoría de los arquetipos con el principio de la sincronicidad. Esto es importante porque junta esas dos piezas de su pensamiento y le da cuerpo a un postulado teórico unificado. Jung utiliza el término psique objetiva para expresar el punto de vista de que el inconsciente es un reino de objetos, complejos e imágenes arquetípicas, así como el mundo circundante es un reino de personas y cosas. Estos objetos internos causan un efecto en la conciencia de la misma manera en que lo hacen los objetos externos. No forman parte del yo, pero afectan al yo, y éste debe relacionarse y adaptarse a ellos. Los pensamientos, por ejemplo, se nos ocurren, caen en nuestra conciencia, pero Einfall en alemán significa literalmente algo que cae en la conciencia, que también significa inspiración.
Para Jung, las intuiciones y los pensamientos que hacen su aparición desde el inconsciente y que no son el producto de un esfuerzo deliberado de pensar, son objetos internos, trozos de inconsciente que ocasionalmente aterrizan en la superficie del yo. Y una vez decía que los pensamientos son como pájaros, vienen, anidan en los árboles de la conciencia por un tiempo y luego vuelan y se alejan, se olvidan y desaparecen. Cuanto más a fondo se penetra en la psique objetiva, más objetiva se vuelve porque está cada vez menos relacionada con la subjetividad del yo. Es a la vez absoluta subjetividad y verdad universal, porque en principio es posible demostrar que está presente en todas partes, algo que sin lugar a dudas no se puede decir de los contenidos conscientes de la naturaleza personal. Lo elusivo, caprichoso, impreciso y único que la mente del ego siempre asocia con la idea de psique, se aplica solo a la conciencia y no al inconsciente absoluto. A diferencia de la conciencia, el inconsciente es regular, predecible y colectivo. Las unidades que se pueden definir cualitativamente más que cuantitativamente con las cuales opera el inconsciente, en otras palabras, los arquetipos, poseen una naturaleza que no puede ser calificada con certeza como psíquica. Los arquetipos han de ser considerados como psicoides más que puramente psíquicos. En este pasaje Jung lo afirma explícitamente. Aún cuando consideraciones de índole puramente psicológica me han llevado a dudar de la naturaleza exclusivamente psíquica de los arquetipos, la psicología misma también se ve obligada a revisar sus postulados solo psíquicos a la luz de los hallazgos de la física. La identidad relativa o parcial entre la psique y el continuum físico es algo que reviste una gran importancia teórica, porque trae consigo una tremenda simplificación de tender un puente sobre la aparente inconmensurabilidad entre el mundo físico y el mundo psíquico, no de una manera concreta, claro está, pero desde el lado de lo físico mediante ecuaciones matemáticas y desde el lado psicológico por medio de postulados empíricamente derivados, que son los arquetipos cuyo contenido, de haberlo, no puede ser representado en la mente. En otras palabras, Jung observa grandes áreas de identidad entre los patrones más profundos de la psique, las imágenes arquetípicas y los procesos y patrones que se evidencian en el mundo material y que son estudiados por la física. Entonces, irónicamente, resulta que la participación mística de la primera etapa, la psicología primitiva, a final de cuentas no está tan alejada de la realidad. La psique, definida por Jung como todos aquellos contenidos o percepciones que tienen en principio la capacidad de hacerse conscientes y de ser afectados por la voluntad, incluye la conciencia del yo, los complejos, las imágenes arquetípicas y las representaciones de los instintos. Pero arquetipo e instinto por sí mismos dejan de ser psíquicos. Estos yacen sobre un continuum junto con el mundo físico que en sus profundidades, según las exploraciones de la física moderna, es tan misterioso y tan espiritual como la psique. Ambos se disuelven en pura energía. Este punto es importante porque sugiere una forma de concebir cómo se relaciona la psique con el soma y con el mundo físico. Los dos reinos, el de la psique y el de la materia, pueden ser conectados por ecuaciones matemáticas y por postulados deducidos empíricamente, los arquetipos. Ni el cuerpo material ni la psique derivan el uno del otro. Son dos realidades paralelas que están relacionadas y coordinadas
sincronísticamente. La relación de la mente con la materia fue una fuente inagotable de interés e intriga para Jung. Le parecía muy curioso, por ejemplo, que sobre la base del mero pensamiento matemático se pudiese tender un puente que resistiera los rigores de la naturaleza y del tráfico humano. Las matemáticas son un puro producto de la mente y no aparecen en ningún lugar del mundo natural. Sin embargo, hay personas que pueden permanecer sentadas en sus estudios y generar ecuaciones que podrán predecir y capturar con gran meticulosidad objetos y sucesos físicos. A Jung le causaba gran impresión el hecho de que un producto puramente psíquico, una fórmula matemática, pudiese mantener tan extraordinaria relación con el mundo material. Por otro lado, Jung postula que los arquetipos también sirven como vínculos directos entre la psique y el mundo material. Solo cuando se llega a la explicación de los fenómenos psíquicos con un grado mínimo de claridad, nos vemos obligados a suponer que los arquetipos deben tener un aspecto que no es psíquico. Los fundamentos para semejante deducción son suministrados por los fenómenos de sincronicidad que se asocian con la actividad de los operadores inconscientes y han sido hasta ahora considerados o repudiados como telepatía, etc. Jung suele ser muy cauteloso a la hora de atribuirle causalidad a los arquetipos en relación a los fenómenos de sincronicidad, si no recaería en un modelo de causalidad en el cual los arquetipos serían las causas de los sucesos sincronísticos. Pero en este pasaje sí parece conectarlos con los operadores que organizan la sincronicidad. La sincronicidad se define como una coincidencia significativa entre sucesos psíquicos y materiales. El sueño de un avión que se estrella se refleja al día siguiente en un informe radial. No existe conexión causal entre el sueño y el accidente aéreo. Jung plantea que dichas coincidencias reposan en unos organizadores que generan imágenes psíquicas por un lado y sucesos materiales por el otro lado. Ambos ocurren aproximadamente al mismo tiempo y el vínculo entre ellos no es causal. Adelantándose a sus críticos, Jung escribe: el escepticismo debería limitarse al nivel de teorías incorrectas y no a los hechos que existen por derecho propio. Ningún observador imparcial puede negar esos hechos. La resistencia al reconocimiento de tales hechos se basa principalmente en la repugnancia que siente la gente ante una facultad supuestamente sobrenatural que se le atribuye a la psique, como la clarividencia. Los aspectos tan diversos y confusos de estos fenómenos son totalmente explicables según el postulado de un continuum espacio-tiempo psíquicamente relativo. En cuanto un contenido psíquico cruza el umbral de la conciencia, desaparecen los fenómenos sincronísticos marginales, el tiempo y el espacio recobran su acostumbrado predominio y la conciencia queda nuevamente aislada en su subjetividad. Los fenómenos de sincronicidad suelen aparecer cuando la psique está operando en un nivel menos consciente, como en el sueño o la meditación. El estado de ensoñación es ideal. En el momento en que uno se percata de lo que sucede y se concentra en el evento de sincronicidad, las categorías de tiempo y espacio recobran su predominio. Jung llegó a la conclusión de que los sujetos de los experimentos de Rinne debieron de amortiguar su nivel de conciencia a medida que se interesaban más y se involucraban con el proyecto. De haber intentado hacer uso de su yo racional para calcular probabilidades, sus resultados de PES
habrían caído, porque en cuanto a la función cognitiva asume el control, se cierra la puerta para los fenómenos de sincronicidad. Asimismo, Jung señala que la sincronicidad parece depender en gran medida de la presencia de la afectividad, es decir, la sensibilidad a los estímulos emocionales. En sus escritos, Jung propone una definición amplia y una más restringida de la sincronicidad. La definición restringida es el suceder simultáneo de un cierto estado psíquico y uno o más sucesos externos que aparecen como paralelos significativos al estado subjetivo momentáneo. Al decir simultáneo, quiere decir un acontecer que se produce más o menos dentro del mismo marco temporal, de horas o días, pero no necesariamente en el mismo momento exacto. Simplemente ocurre un concurrir en el tiempo de dos eventos, uno psíquico y el otro material. Por el lado de lo psíquico, puede ser una imagen de sueño, un pensamiento o una intuición. Esta misteriosa correlación entre la psique y el mundo de los objetos constituye la definición más restringida de la sincronicidad. Más adelante en este ensayo, él dará una definición más general. Con frecuencia la sincronicidad ocurre, como se señaló anteriormente, cuando una persona se encuentra psíquicamente en un estado de abaissement du niveau mental, un nivel más bajo de conciencia, una disminución del estado de alerta del consciente. Cuando el nivel de conciencia ha alcanzado lo que hoy en día se denomina estado o ritmo alfa. Esto significa que el inconsciente está más energetizado que la conciencia y que los complejos y arquetipos pasan a un estado más activo y pueden traspasar el umbral hacia la conciencia. Es posible que este material psíquico corresponda a algún dato objetivo que se encuentra fuera de la psique. Un salto intuitivo que Jung realiza basándose en la abundante y corroborativa evidencia obtenida en su propia experiencia consiste en afirmar que el inconsciente posee lo que él llama un conocimiento a priori. ¿Cómo puede un evento remoto en el tiempo y en el espacio producir una imagen psíquica correspondiente cuando la transmisión de energía necesaria para ello es impensable? Por incomprensible que esto pueda parecer, nos vemos finalmente obligados a postular que en el inconsciente existe algo así como un conocimiento a priori o una inmediatez de eventos que carece de una base causal. Esto abriría la posibilidad de reconocer que intuitivamente somos capaces de saber cosas que no podemos saber por la vía racional. Una intuición profunda puede suministrar un conocimiento que es realmente verdadero y no pura especulación, adivinación o fantasía. Para Jung, el inconsciente desafía las categorías kantianas del conocimiento y supera a la conciencia en cuanto a los límites de lo que es posible conocer. En otras palabras, el inconsciente sabe muchas cosas que no sabemos que sabemos. Estas cosas podrían ser llamadas pensamientos no pensados o conocimiento a priori. En esta noción, Jung sigue hasta los límites más remotos de sus especulaciones hasta llegar a la unidad de la psique y el mundo. Si conocemos cosas que están más allá de nuestra posibilidad consciente de saber, es que también existe en nosotros un conocedor desconocido, un aspecto de la psique que trasciende las categorías de tiempo y espacio y que está simultáneamente presente aquí y allá, ahora y entonces. Este sería el sí mismo. Los junguianos a veces comentan que en el inconsciente no hay secretos, todos lo saben todo. Esta es una manera de hablar de ese nivel de la realidad psíquica.
aún dejando a un lado por un momento a aquellas personas que están dotadas de una extraordinaria intuición, como algunos médicos intuitivos que han dado muestras de una extraordinaria precisión en sus diagnósticos de personas que jamás han conocido siquiera visto, son muchas las personas que han tenido la experiencia de soñar con otras personas que les dan una información a la cual no tienen acceso conscientemente. Claro está que probablemente no sepan cuán certero es el sueño. También sucede que soñamos los sueños de otro. A veces otra persona sueña con nuestra propia realidad. Como analista que escucha muchos sueños transferenciales, he podido verificar que algunos son de una precisión que va más allá de lo que el paciente conscientemente puede saber de mí. En una ocasión, el sueño de una paciente me informó de algo sobre mí mismo que yo en ese momento desconocía conscientemente. Para llevar aún más allá esta idea de que existe un conocimiento a priori, Jung toma en consideración el significado psicológico de los números. ¿Qué son? Supongamos que se define el número psicológicamente como un arquetipo del orden que se ha hecho consciente. Existen, claro está, visiones antiguas que postulan que las estructuras cósmicas del ser se basan en los números y en las relaciones de los números entre sí. Las doctrinas pitagóricas son un ejemplo de enseñanza de estos postulados. Jung adopta una posición similar, solo que lo hace con nociones más modernas de las matemáticas como estructuras fundamentales de la psique y del mundo. Cuando esas estructuras básicas del ser adquieren imagen en la psique, se presentan típicamente como círculos, mandalas y cuadrados cuaternarios, a los cuales se asocian los números 1 y 4. El movimiento del 1, el comienzo a través de los números subsiguientes 2 y 3, hasta el número 4 acabado totalidad, simboliza un pasar de la unidad primaria a un potencial a un estado de totalidad real. Los números simbolizan la estructura de la individuación en la psique y también simbolizan la creación de orden en el mundo no psíquico. De esta manera, el conocimiento humano de los números se convierte en conocimiento de la estructura cósmica. En la medida en que la gente posee un conocimiento a priori de los números, en virtud de sus facultades cognitivas y de su inteligencia, también posee un conocimiento a priori del cosmos. Si bien el número representa el arquetipo del orden que se ha hecho consciente, esto no responde a la pregunta ¿qué es responsable en última instancia de este estado de orden? ¿Qué subyace al número y a las imágenes de orden? ¿Qué es el arquetipo del orden per se? Debe existir una fuerza dinámica que opera entre bastidores y crea el orden que aparece en los fenómenos de sincronicidad, revelándose en el número y en la imagen. Jung se está abriendo paso hacia una nueva cosmología, una declaración sobre el principio de orden no solo para la psique sino también para el mundo. Se trata de una declaración que no ha de ser principalmente mitológica en el sentido religioso o imaginal, sino más bien basada en la visión científica del mundo en los tiempos modernos. Esto lo conduce a la definición más amplia de la sincronicidad. Hacia el final del ensayo, Jung introduce la idea con muy largo alcance de incluir la sincronicidad, junto con el espacio, el tiempo y la causalidad, en un paradigma que puede ofrecer una descripción completa de la realidad según lo experimentan los humanos y lo miden los científicos. En cierto sentido, lo que hace Jung aquí es insertar la psique dentro de la descripción total de la realidad, al decir que la coincidencia significativa de un evento psíquico y un suceso objetivo debe ser tomada en consideración. Esto añade el elemento del sentido o significado.
al paradigma científico que de otro modo seguía sin ninguna referencia a la conciencia humana o al valor del significado. Jung está proponiendo que una descripción completa de la realidad debe incluir la presencia de la psique humana, el observador y el elemento del sentido. Jung le daba mucha importancia a la conciencia humana. Consideraba que el sentido mismo de la vida humana en este planeta está vinculado a nuestra capacidad de hacer conciencia, de agregarle al mundo una conciencia que a modo de espejo refleja las cosas y los significados, pues de no ser así estos se perpetuarían durante eones de tiempo sin ser vistos, ni pensados, ni reconocidos. Para Jung, el ascenso en la conciencia de patrones e imágenes provenientes de las profundidades del inconsciente colectivo psicoide le da su propósito en el universo a la humanidad, puesto que solo nosotros somos capaces de realizar esos patrones y darle expresión a aquello que realizamos. Dios no necesita para ser contenido en conciencia. Los humanos estamos en la posición de percatarnos de que el cosmos posee un principio de orden. Podemos observar y registrar el sentido que allí se encuentra. Pero Jung también desea profundamente enfatizar que no está simplemente tratando de filosofar especulativamente. Eso sería tradicional y pasado de moda y pertenecería a un nivel de conciencia premoderno. Él está esforzándose por alcanzar la quinta etapa e incluso la sexta etapa de la conciencia. La sincronicidad no es principalmente un punto de vista filosófico, sino un concepto basado en observaciones y hechos empíricos. Puede ser comprobada en laboratorio. Como fundamento para una nueva visión del mundo, el concepto de sincronicidad y sus implicaciones funcionan porque son suficientemente fáciles de entender intuitivamente y de incorporar a nuestra vida cotidiana. Todos nos percatamos de que ocurren cosas afortunadas y de otros días que corren sin suerte en los que nada parece salir bien. Existen grupos de sucesos que se relacionan entre sí por su significado y sus imágenes, pero que carecen de una conexión causal. Y estos pueden ser experimentados y verificados por todos y cada uno de nosotros. Pero tomar seriamente este concepto como principio científico no resulta para nada fácil. Es revolucionario. Para comenzar requiere de una nueva manera de pensar sobre la naturaleza y sobre la historia. Si hemos de encontrar sentido en los sucesos históricos, por ejemplo, eso implica que el subyacente arquetipo del orden está ordenando la historia de tal manera que se pueda producir un avance ulterior de la conciencia. Esto no quiere decir progreso, tal como a los humanos les gustaría concebir, sino un avance en la comprensión de la realidad. La comprensión puede llegar a ser un reconocimiento del lado terrible de la realidad a la vez que de su belleza y de su gloria. Jung presenta un diagrama que fue elaborado por él y Pauli, donde en el eje vertical está el continuum espacio-tiempo y en el eje horizontal está el continuum entre causalidad y sincronicidad. Con esto se estipula que la descripción más completa de la realidad incluye la comprensión de un fenómeno mediante la toma de consideración de 4 factores: dónde y cuándo ocurrió el suceso, continuum espacio-tiempo, qué llevó a que sucediera y qué significa, continuum casualidad, sincronicidad. En la medida en que se pueda responder a estas preguntas, el suceso será comprendido en su totalidad. Puede haber un debate en cualquiera de estos puntos. Sin duda, en la cuestión del significado de un suceso, serán inevitables grandes diferencias y disputas. Se generan interpretaciones sin fin.
en particular cuando se refieren a sucesos tan significativos como la explosión de la primera bomba atómica, por ejemplo, por no mencionar sucesos mucho más personales como el nacimiento o la muerte de alguien en una familia. Aquí hay cabida para opiniones ampliamente diversas y divergentes. Por supuesto, también existe una gran variedad de opiniones sobre la causalidad. El argumento de Jung es que la respuesta a la pregunta sobre el significado exige más que la simple descripción de la secuencia causal de sucesos que condujo al suceso en cuestión. Según él, es necesario tomar en cuenta la sincronicidad al abordar la cuestión del significado. Por el lado psicológico y psicoide, debemos investigar los patrones arquetípicos que se evidencian en la constelación de una situación, porque estos proveerán los parámetros necesarios para abordar la cuestión de la sincronicidad y del profundo significado estructural. También habrían de incluirse el análisis de los sueños que la humanidad contemporánea ha tenido con la bomba atómica. ¿Qué le añade la bomba atómica a la actitud unilateral de la conciencia humana en cuanto a las estructuras del ser? Para poder traer a colación la teoría de los arquetipos y ponerla en relación con los sucesos sincronísticos que transgreden las fronteras del mundo psíquico, Jung se vio forzado a extender su noción de la naturaleza no psíquica del arquetipo. Por un lado, el arquetipo es psíquico y psicológico, puesto que se experimenta dentro de la psique en forma de imágenes e ideas. Por otro lado, es imposible de representar en sí mismo y su esencia yace fuera de la psique. En este ensayo sobre sincronicidad, Jung introduce la idea de la transgresividad del arquetipo, a pesar de que se asocian a los procesos causales o son llevados por ellos. Los arquetipos incesantemente desbordan su marco de referencia, una infracción a la que le podríamos dar el nombre de transgresividad, porque estos no se encuentran exclusivamente en la esfera de la psique, y pueden igualmente ocurrir en circunstancias que no son psíquicas, equivalencia de un proceso material y uno psíquico. El arquetipo transgrede tanto las barreras de la psique como las de la causalidad, a pesar de que es llevado por ambas. Jung plantea que la transgresividad significa que los patrones que ocurren en la psique están relacionados con patrones y sucesos que se encuentran fuera de la psique. La característica común a ambos es el arquetipo. La idea de la transgresividad del arquetipo apunta en dos direcciones. Primero, afirma que existe un significado objetivo subyacente en las coincidencias entre lo psíquico y lo material que intuitivamente reconocemos como significativas. Por otra parte, esta idea crea la posibilidad de que haya significado donde no lo encontramos de forma intuitiva. Cuando, por ejemplo, ocurren accidentes que nos impresionan y parecen ser el puro producto del azar. En ambos casos, este tipo de significado va más allá de la cadena lineal de la causalidad, la transgrede. ¿Acaso nuestro nacimiento en el seno de una determinada familia se debe solo al azar y a la casualidad? ¿O puede haber también en ello un significado? O supongamos que la psique está organizada y estructurada no solo causalmente, como lo postula la psicología del desarrollo, sino también sincronísticamente. Esto significaría que el desarrollo de la personalidad se produce tanto por momentos de coincidencia significativa, sincronicidad, como por una secuencia de etapas epigenéticamente preestablecidas. Esto implicaría también que los grupos de instintos y los arquetipos se unen y se activan tanto causalmente como sincronísticamente, significativamente. Un instinto como la sexualidad, por ejemplo, puede activarse no solamente debido a una cadena causal de eventos secuenciales, sino también porque se produce la constelación de un campo arquetípico en un momento particular
y un encuentro casual con una persona se convierte en una relación que dura toda una vida. En ese momento, algo del mundo psicoide se hace visible y consciente. La constelación de la imagen del arquetipo no crea el suceso, pero la correspondencia entre la preparación psicológica interna, que puede ser totalmente inconsciente en el momento, y la aparición externa de una persona inexplicable e impredecible es sincronística. ¿Por qué ocurren semejantes conexiones? Parece ser un misterio, si pensamos solamente en la causalidad. Pero si se introduce el factor de la sincronicidad y la dimensión del significado, nos podemos acercar a una respuesta más completa y más satisfactoria. Esta coincidencia de necesidad y oportunidad, o de deseo y satisfacción, sería imposible en un universo aleatorio, o cuando menos sería estadísticamente improbable. Esos misterios inolvidables que se incorporan en los sucesos sincronísticos transforman a las personas. Sus vidas adquieren un nuevo rumbo y la contemplación de lo que está detrás de los eventos sincronísticos lleva a la conciencia hacia los niveles más profundos y tal vez esenciales de la realidad. Cuando se da la constelación de un campo arquetípico y sincronísticamente el patrón emerge en la psique y en el mundo objetivo no psíquico, uno vive la experiencia de estar en el Tao. Lo que se hace entonces asequible para la conciencia es la más profunda visión de la esencia de lo real que como seres humanos somos capaces de lograr. La caída en el mundo arquetípico de los sucesos sincronísticos se vive como un estar en la voluntad de Dios. Los seres humanos tenemos un papel especial que desempeñar en el universo. Nuestra conciencia es capaz de reflejar el cosmos al traerlo dentro del espejo de la conciencia. Podemos llegar a percatarnos de que vivimos en un universo que puede describirse haciendo uso de 4 principios: energía indestructible, continuum, espacio-tiempo, causalidad y sincronicidad. Jung propone el siguiente diagrama de esta relación. La psique humana y nuestra psicología personal participan profundamente en el orden de este universo a través del nivel psicoide del inconsciente. Por medio del proceso de psiquización, ciertos patrones de orden en el universo se van haciendo disponibles para la conciencia y eventualmente estos pueden ser comprendidos e integrados. Cada individuo puede ser testigo del creador y de la creación desde dentro, por así decirlo, al prestarle atención a la imagen y a la sincronicidad. Porque el arquetipo no es únicamente el patrón de la psique, sino que también refleja la estructura básica del universo. Tal como es arriba, así es abajo. Tal como es adentro, así es afuera. Responde el moderno explorador del alma, Carl Gustav Jung.